Hola, hola, feliz año nuevo. Este año voy a comenzar una lectura bíblica, de hecho la comencé ayer. Es una lectura bíblica habitual que tengo, por lo menos leer la Biblia una vez al año. Pero como un giro este año quise hacerlo 2 veces al año. Lo voy a leer una vez los primeros 6 meses y otra vez los segundos 6 meses. Una vez yo escuché a un gran predicador que se llama John Barnett y él estaba contando la historia de cómo él había aprendido de un maestro bíblico que si usted quería ser un buen predicador de la palabra, quería ser un buen maestro de la palabra, usted debería por lo menos leer la Biblia una vez por cada año de vida que usted tiene. Entonces eso siempre ha sido una meta mía hacerlo y en realidad ya la he leído varias veces, perdí la cuenta, no tengo la idea de cuántas veces la he leído, sí estoy casi seguro que han sido igual a la cantidad de años que tengo o más, pero no pienso perder la costumbre, quiero seguir leyéndola. De hecho, me gustaría invitarlos en este año a que ustedes también hagan lo mismo, que lean la Biblia, y si no la han leído anteriormente, esta es la oportunidad perfecta para tener una excusa para hacerlo. Si ya lo hicieron, es una oportunidad perfecta para reforzar ese conocimiento bíblico. Al final del mensaje de hoy, pienso tener un tiempo para darles algunos consejos de cómo se puede lograr leer la Biblia en un año, por lo menos una vez. En una de tantas veces que yo estaba leyendo la Biblia, yo siempre tenía una pregunta, y esto es en realidad en las primeras veces que yo leí la Biblia. ¿Para qué yo voy a leer el Antiguo Testamento? ¿En qué me beneficia a mí leer el Antiguo Testamento? ¿O qué puedo aprender yo de algo que fue escrito para otra persona? Especialmente los que ya han leído la Biblia y llegaron al libro de Levíticos, se darán cuenta, y vamos a ser sumamente honestos, es un libro muy aburrido. ¿Por qué? Porque uno no está acostumbrado a leer los qué sí deben hacer y qué no deben hacer otras personas. Eso para nosotros es sumamente tedioso. Entonces muchas personas comienzan su lectura bíblica, cuando llegan al libro de Levíticos abandonan. Yo sí les puedo decir algo y espero que esta sea una de sus principales razones si piensan leer la Biblia este año, y es que el Antiguo Testamento no es descartable. En realidad aquí es donde uno aprende más sobre Dios el Padre y sobre las primeras apariciones precuerpo, llamémosle así, de Jesús, y también ve usted un montón de promesas de la primera y segunda venida de Cristo. Además de eso, usted va a ver importantísimos vínculos con el Espíritu Santo, que si usted se priva a sí mismo de leer el Viejo Testamento, no va a tener ese conocimiento. Ahora, les planteo principalmente lo siguiente, y es que sin conocer el Antiguo Testamento, en realidad usted puede ser salvo, y usted puede, de hecho, conocer a su Salvador, pero podría estarlo haciendo sin comprender completamente por qué es que usted está siendo salvo o de qué lo están salvando y hacia dónde lo va a llevar esa salvación. Eh, Esas son cosas que usted en realidad puede encontrar una profundidad más amplia, más grande si estudia junto con el Viejo Testamento. Entonces, el no leer la Biblia, en realidad, no me refiero ya solo al Viejo Testamento, pero el no leer la Biblia en general, eso es como que usted recibe una carta de esa persona que a usted le gusta y que usted simplemente la deje en un estante recolectando polvo durante años de años. Yo estoy seguro que para los que estuvimos enamorados y estamos enamorados como lo estoy yo hasta la fecha, la mejor forma de usted tener un contacto con su pareja es demostrándole que la ama. Y si mi pareja me hace una carta a mí, yo no la agarro y la tiro por allá y dejo que acumule polvo años. La leo y me gusta leerla y por ahí si a los años me la encuentro de nuevo, la leo otra vez y me encanta recordar esos momentos. De hecho, este va a ser un buen momento para ustedes para ejercitar lo que enseña Pedro en Primera de Pedro 3:15. Y dice, y les leo, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Dígame usted, hermano o hermana, cómo usted va el día de hoy a encarar a una persona que le pregunte, ¿usted cree en Dios? Sí. ¿Y usted ha leído la Biblia? No. ¿Y usted sabía que en la Biblia dice, y le ponga un caso al frente? Y que usted en ese momento no tenga la menor forma de cómo contestar ese caso. Eso es lo que queremos evitar conociendo la palabra de quien es nuestro Dios. Ahora, analicemos los hechos junto con esto. En la Biblia hay varios pactos y están descritos a lo largo de toda la Biblia. Al igual que también hay diferentes medios y diferentes temas por los cuales Dios le ha hablado a su gente, a su pueblo. Todos estos son conocidos como dispensaciones. Ahora, esto es un tema delicado para ciertas personas. Hay gente que dice no existen las dispensaciones, hay otros que llevan las dispensaciones muy allá y ni siquiera leen ciertas partes de la Biblia. Yo les voy a decir, hermanos, hay partes que fueron escritas para los judíos
que nosotros podemos sacar un buen tema de ahí, podemos incluso disfrutarlas y podemos verlas, pero no fueron escritas para nosotros, fueron escritas para los judíos. Por nombrar un caso muy específico, a ninguno de nosotros se nos ha mandado a llevar a nuestro hijo a un monte a sacrificarlo, como se le comandó a Abraham. Y aún así, ¿verdad? Si conocen el resto de la historia, al final no resultó en un sacrificio de su hijo, pero no fue a nosotros que fue escrita esta palabra, fue a otra persona. Entonces, dice en Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, y leo otra vez, de muchas maneras y en otro tiempo, a los padres de los profetas, y continúa. Si quieren leer eso, sigan leyendo Hebreos simplemente. Ahora, nuestra palabra de hoy se va a basar en estos pactos, precisamente, en estos, se le llaman covenants en inglés, se puede traducir como convenios, pactos, tratos, promesas, pero la palabra más de acuerdo en español es pacto. Ahora, estos fueron usados a través de los siglos por Dios para guiar a su pueblo. Entonces vamos a ver varios pactos, no hay solo uno. Y con estos pactos, lo que Dios quería lograr era llevar a un conocimiento final y personal de Él a su pueblo, para que ellos pudieran tener una relación con Él. Es de destacar que a veces el cumplimiento de esta promesa depende de si la parte a la que se le hace la promesa cumple con ciertas condiciones, y otras veces estas promesas son completamente incondicionales y son unilaterales. Solo una de las dos partes cumple con algo. Voy a definirles qué significa un pacto. Dice, según la enciclopedia bíblica, dice, promesa hecha bajo juramento a través de la cual un lado promete solemnemente bendecir o servir a otro de una manera específica. Tenemos eso en cuenta entonces durante todo nuestro estudio de hoy. Esto tiene que ver con una promesa y con una serie de acciones. ¿Okay? Ahora, el término hebreo que se usa principalmente cuando se habla de todos estos pactos en la Biblia se compone de dos palabras. Y esas palabras son be'arit y ka'at. Y esto en términos generales, así traducido muy básicamente, significa cortando o cortar un pacto. Entonces, ka'at significa cortar y be'arit aparentemente proviene de la palabra ba'a, que significa unir, juntar, y de hecho se usa también para crear, pero cuando se usa para crear se usa solo Dios une o junta o crea todo. Él es el que se encarga de mantener todo unido, de hecho, según dice la palabra. Ahora, curiosamente, la palabra ben es la que significa hijo, pero la palabra ba'a en arameo significa hijo también. Entonces, siempre que ustedes escuchen Génesis 1:1, en realidad piensen en lo que dice en hebreo, y aunque no sepan hebreo, nada más, ojalá esto les quede en su mente y lo recuerden. Dice, Bereshit bara Elohim Hayamaim ve'et haaretz. Y eso lo que está diciéndole a ustedes que Dios, Hijo, en este caso Jesús, fue parte de esa creación, fue el creador. Nosotros sabemos que según lo que dice en Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que fue hecho, fue hecho. Ahora, en griego, la misma palabra que se usa para estos pactos sería diatek, y eso significa pacto, nada más que en griego solo se usa esa palabra. Ahora, ¿por qué será que la palabra pacto o convenio incluye la palabra cortar, cuando estábamos hablando específicamente del hebreo? Y es importante destacar esto. A veces, no siempre, pero a veces, los pactos se sellaban mediante el sacrificio de un animal. Entonces, cuando usted llegaba y hacía un pacto con Dios o con los dioses, en realidad es algo que se daba durante este periodo del Viejo Testamento, usted tenía que sacrificar un animal, y al sacrificarlo tenía que partirlo en dos. ¿Okay? Estos animales, cuando se cortaban en dos, una parte era consumida por los que estaban haciendo el pacto, y la otra parte era quemada en holocausto a Dios. Nosotros hemos leído acerca de esto, de un olor agradable a Dios mediante el humo que subía de un animal siendo quemado, completamente quemado hasta lo último, incomestible para un humano ya en ese punto. Ahora, en todos los escenarios, eso sí les puedo decir, sin ninguna excepción, siempre tenía que haber cierta clase de derramamiento de sangre para que el pacto fuera válido, y es porque esto indicaba que el pacto se trataba de un juramento que era solemne y que era bajo la pena de muerte. Si usted no cumplía con esto, esa sangre lo vinculaba a usted a que usted básicamente podía morir por no cumplir.
Entonces, una vez que nosotros ya analizamos esto, veamos que cada uno de los pactos que vamos a cubrir hoy, de hecho, va a tener sangre derramada en alguna parte del pacto, y eso va a ser el común denominador de todos ellos. Hay numerosos pactos también que se hicieron entre hombres en la Biblia, pero no vamos a entrar en eso no es el tema de hoy, no es el alcance del estudio de hoy, sino que vamos a comenzar volviendo en nuestras Biblias a Génesis 2, 16 y 17. Génesis 2, 16 y 17, primer libro de la Biblia, capítulo 2, versículos 16 y 17, se los leo, dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, si bien aquí no se usa la palabra pacto como tal, en realidad Dios está imponiendo una especie de tratado en el cual, si usted quiere obtener un resultado específico, tiene que seguir una serie de acciones específicas, y en el momento en el que usted incumpla esas acciones, entonces va a haber un castigo. Entonces vemos esto: Dios les está ofreciendo sustento a ellos por medio de comer cualquier árbol del huerto, y de hecho les está incluyendo también la vida eterna, porque ahí está el árbol de la vida eterna, el cual ellos pueden comer para tener vida eterna. Pero ellos llegan y incumplen el tratado. Ellos rompen esa única condición de obediencia total, que era no comer del árbol, del fruto, ¿cómo es? Del árbol de la ciencia del bien y el mal, perdón. Y entonces ellos en ese momento, al incumplir eso, tienen una consecuencia. Esa consecuencia, ¿cuál va a ser? La muerte segura. Entonces, como sabemos por la escuelita dominical y las historias que vemos en todo lado, hasta en tele ha salido, Adán y Eva no lograron cumplir con su parte del pacto. Y a su vez esto resultó entonces que ellos tuvieran una maldición, y esa se extendió a toda la existencia. Eso al final nosotros vamos a ver leyendo. Dice así: porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, ¿cierto? Eso es aclarado más adelante en Romanos. Lo que les digo, que mediante esta falta al pacto fue que entró la muerte al resto de la creación. En Romanos 5:12, si gustan lo buscan después, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por el hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, inmediatamente ahí está la razón de por qué los humanos estamos sentenciados a la muerte. Y la muerte no solo se refiere a esa muerte carnal, sino a una segunda muerte. Y la segunda muerte es la muerte eterna. Pero, gracias a Dios, y lo vamos a seguir estudiando aquí en lo que viene, Él nos da una posibilidad de salir de esa segunda muerte. ¿Okay? Ahora, la muerte segura que se menciona ahí vendría a ser la sangre. Como mencionábamos, en todos los tratados, en todos los pactos va a haber sangre. Y hay ciertos estudios que también de hecho acercan lo que es el fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal. Lejos de decir que era una manzanita, como lo dibujan en todo lado, decían que era más cercano a un higo. Por eso se llama una higuera. De hecho, recuerden que Adán y Eva apenas cometen su pecado, lo que hacen es cubrirse con hojas de la higuera. Los higos, curiosamente, simbolizan la sangre, son muy parecidos a la uva. Y si ustedes recuerdan, el vino está hecho de uvas. ¿Qué es lo que pasa? El vino también vendría a ser más adelante simbólica de la sangre. Por eso Jesús, cuando hace su santa cena y su última cena, él lo que presenta como su sangre es el vino. También tiene que ver la higuera, por cierto, con las acciones propias. Cuando la gente piensa que sus acciones propias son suficientes, tiende a ser una metáfora de lo que es el higo, tiende a ser una metáfora de esto. Entonces, una vez que se rompió este pacto, Dios hizo una segunda declaración. Gracias a Dios que hizo esta segunda declaración. Y se vino a convertir en el hilo conductor de toda la Biblia. Viene desde el Viejo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Vámonos a Génesis 3:15, y ahí dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ahí está hablando claramente de una promesa a futuro. Entonces, mientras que el primer pacto fue condicional, él les decía: mientras que ustedes no coman de este árbol, pueden seguir en el huerto. La segunda pacto que está haciendo, el segundo pacto, es incondicional. Él está diciendo: definitivamente esto va a suceder, sin importar lo que suceda, va a ser cumplido,
¿Y cómo vino a ser cumplidos en la historia? Mediante Jesús. Eso lo puede leer usted, de hecho, y les voy a dar nada más los versículos para que nos dé tiempo de cubrir el estudio. Están en Gálatas 3:19, Colosenses 2:13-15 y Primera de Juan 3:8. Todos esos capítulos y versículos de la Biblia nos van a hablar específicamente de cómo Jesús se convirtió en esa simiente que vendría desde Eva para lograr que nosotros pudiéramos salir del pecado. Más adelante entramos en detalles. Ahora, tengan en cuenta si esta promesa, que era sumamente piadosa, se selló inmediatamente mediante el sacrificio de un animal. ¿Qué fue lo que Dios hizo para poder que este se convirtiera en un pacto y que hubiera sangre de por medio? En Génesis 3:21 vamos a leer que Dios mató a un animal para que ese animal fuera quien cubriera los cuerpos con un abrigo de Adán y Eva. Entonces, noten esto, observe usted cómo esto es una sombra de lo que es el sacrificio de uno para cubrir los humanos donde sus propias acciones no eran suficientes. Entonces, ¿qué tuvo que pasar? Tuvo que morir un animal para cubrirlos porque sus hojas de higo, sus acciones, no eran suficientes. ¿Okay? Avancemos rápido, varias generaciones en el tiempo, y nosotros logramos ver como en Génesis 6:8, cada pensamiento de los hombres constantemente se vuelve maligno. ¿Qué es lo que hace Dios por esto? Dios envía un diluvio, y con este diluvio Él busca purgar la tierra de toda la maldad que la cubría en ese momento. Solo dejó a 8 personas con vida, ¿cierto? Y se puede leer con respecto a ese pacto en su totalidad, si ustedes leen desde Génesis 9 y de hecho desde el 6 al 9. Todos esos capítulos cubren todo lo que fue el diluvio. Pero hoy nos vamos a enfocar específicamente en Génesis 9, 9-17 y explícitamente en Génesis 9, que es donde se nos habla de este pacto. Dice: He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Para hacer un resumen de todo lo demás que dice en ese texto, Dios les vino a prometer a los humanos que cada vez que hubiera una nube de lluvia iba a haber un arco iris, y que con ese arco iris Él se iba a acordar de su pacto de no volver a matar a toda la existencia mediante un diluvio. Ahora, notemos algo muy importante. Esto no significa que Dios tenga mala memoria, es simple y sencillamente el símbolo que conlleva lo que Él acaba de sellar en un pacto. ¿Okay? Más adelante vemos que los símbolos y los signos son muy importantes, tengamos eso siempre en mente. Cuando vean un símbolo en una película, en una marca, en lo que sea, no es nada más porque es muy bonito, es porque hay poder detrás de los símbolos. ¿Okay? Nuevamente pasaron varias generaciones después de ellos y llegamos a Abraham. Abraham vivía en la tierra de Ur y se nos dice, o podemos leer de él, si ustedes leen todo Génesis desde el 12 al 25, es bastante material para leer. Si siguen el plan de lectura bíblico van a cubrirlo muy pronto. Pero bueno, Dios selló un pacto incondicional con él y él le dijo que iba a continuar lo que ya había prometido anteriormente a Eva, y ahora lo iba a hacer mediante el linaje de Eva que llegó hasta Abraham, y a través de Abraham, siguiendo su linaje, iba a cumplir con mandar esa simiente. ¿Cómo lo dijo? Leamos Génesis 12 del 1 al 3. Dice: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora, este mismo pacto se confirma con la sangre de los sacrificios cortados a la mitad. Entonces, ahora recordemos lo que hablamos al puro principio: había sangre en todos los pactos. Y este pacto en particular, Dios le dijo: parta animales a la mitad, ciertos animales, ahí se nombran, ahorita les digo el versículo, y luego Dios mismo pasó en medio de los animales para decir: ok, yo estoy de acuerdo con este pacto. Entonces, eso lo pueden ver si leen Génesis 15, y es prácticamente todo el versículo o el capítulo Génesis 15. Dios reafirmó este mismo pacto más adelante también en Génesis 22:18, y también agregó algo al pacto muy importante. Él le dijo: en tu simiente, y noten la palabra simiente, serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces ahora le está diciendo, vea, no solo va a tener un linaje muy grande, ahora
diciendo que mediante ese linaje, la simiente de la cual hablé anteriormente con sus antepasados, que tal vez usted ni entienda qué es lo que estoy diciendo, va a venir bendición a todas las naciones, mediante Jesús, amén. Ahora, Pablo hace referencia a esto cuando leamos Gálatas 3, 8 a 14. Dice, básicamente lo que él dice aquí, él se refiere a la simiente, pero la simiente puede ser una palabra plural, es como cuando uno dice una manada no involucra solo un animal, involucra varios. Pero aquí cuando leamos Gálatas 3, 8 a 14, Pablo ya no se enfoca en un montón de personas, se enfoca en una persona, y esa persona fue Jesucristo, mediante el cual se cumplió lo de la simiente. Nuevamente, vamos a avanzar en el tiempo aquí, y Dios, cuando recuerda este pacto, ¿cuándo lo recuerda? Cuando Él ve que su pueblo fue esclavizado. El pueblo está esclavizado y según leemos en Éxodos 2:24, dice, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto, y otra vez está la palabra, con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué es lo que nos interesa de todo este texto a nosotros? Vean, Dios no es que tenga mala memoria, pero Él constantemente da opciones condicionales y otras incondicionales. Cuando los humanos fallamos en la parte condicional de un pacto, lamentablemente Dios tiene que cumplir con los castigos que vienen asociados. Ahora, cuando los israelitas llegaron al monte Sinaí, después de que Jesús o Dios mandó a Moisés a que los sacara de Egipto, Dios hizo un nuevo pacto. Ahora, este pacto fue sumamente condicional. Y de esto se puede leer en Éxodo 19 al 23 capítulos, ¿verdad? Éxodo 19 a 23. Es importante destacar que el pacto es muy similar a lo que practicaban los conquistadores en ese tiempo, que era que básicamente las personas tenían como un recuento de lo que había sucedido en la historia entre los dos países, cómo los conquistaron, qué les dieron, qué les ofrecen y qué piden a cambio. Era algo muy básico que se daba cuando se hacía un pacto entre naciones, como de paz después de la guerra, después de una conquista. Pero lo importante aquí es destacar que este pacto, por más que es similar al de su tiempo, es sumamente único. ¿Por qué? Porque no involucra una conquista. En realidad lo que está haciendo aquí está ofreciéndole una gracia libertadora. Lo está sacando de ser esclavos para hacerlos libres. Con este pacto también los apartó a un pueblo santo. Y recuerden, la palabra santo significa precisamente apartado de. ¿Qué significa esto? No va a ser como los demás, va a ser diferente de. Y él estableció un gobierno teocrático. Esta palabra es una palabra muy interesante. Teo significa Dios, teocrático tiene que ver con gobierno. Lo que esto significa básicamente es que todas las decisiones políticas, todas las decisiones nacionales, toda acción que se cumpla gubernamentalmente, por así decirlo, no puede alejarse de los mandatos de Dios. Entonces, todo lo que ese país haga tiene que ser consultado y aprobado por Dios. ¿Qué hace eso diferente a Israel de todas las naciones? Que por más que a nosotros nos encantaría que este fuera un país cristiano, por ejemplo, no lo puede ser. En realidad hay muchos derechos humanos que son alejados de los derechos de Dios que no van a ser iguales. Entonces nosotros no podemos ser injustos, por ejemplo, con otra denominación religiosa. Y decir, no, es que usted no tiene derecho a alabar a ningún Dios, porque entonces estaríamos siendo parciales. Lamentablemente eso no se da en el mundo actual. Entonces, Israel era único en cuanto a esto de la teocracia. Y eso hay que tenerlo mucho en mente porque nosotros no somos exactamente iguales a Israel. Somos una cierta descendencia espiritual de, pero no somos Israel. Ahora, las condiciones para ese nuevo pacto que hizo con ellos, que era completamente condicional, como les digo, fueron bastante sencillas. En realidad a esta nación se le ofrecieron bendiciones y se le ofrecieron maldiciones si no las cumplieron. Acerca de las bendiciones pueden leer todo lo que es Deuteronomio 7, 12 a 25 y Deuteronomio 28, 1 a 14, pero el incumplimiento parcial inclusive de estas órdenes que les estaba dando, condiciones, resultaría en maldiciones. No son castiguitos, no estamos hablando de maldiciones fuertes. Y ellas son enumeradas en Deuteronomio 8, 19 a 20 y 28 del 15 al 68. Como les digo, todo esto son como, ¿verdad? Yo nada más digo algunos capítulos, algunos versículos, los invito a que lo lean porque es mucha materia como para cubrir un estudio de menos de una hora, pero sí es importante que entiendan qué es lo que sucedió. ¿Okay? Y esto fue lo que Dios les dijo. Si ustedes hacen esto, yo les daré esto. Pero si no hacen esto, entonces les pasará esto. Y así pasó justamente en la historia.
De hecho, en Jeremías 3, 6 a 8 y Oseas 1, 1 a 8, vamos a ver que esta violación se compara, ¿verdad? Esta violación de las cláusulas del pacto, digamos, resultaría en ser una comparación con el adulterio, como que un esposo le fuera infiel a una esposa o viceversa. Y eso condujo precisamente al exilio asirio y el exilio babilónico, del cual se habla en toda la parte de jueces, reyes, adelante. ¿Okay? Ahora, sin embargo, Dios durante todo el tiempo del exilio aún así conservó un remanente de su pueblo. ¿Por qué? Porque él había hecho un pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Él no podía nada más llegar y romperlo. Esa era la parte incondicional. Nunca los abandonaré. Entonces, por más que pasó todo lo que pasó, por más que tuvieron que irse a otras tierras, nunca los abandonó. ¿Okay? Vamos a hacer un resumen hasta este punto. Lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos 5 diferentes pactos, por así llamarlos. El primero es el pacto de obediencia absoluta que había para Adán y Eva. Ese fue roto cuando ellos comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. El segundo pacto llevó, o básicamente el primero llevó al segundo, que es la promesa de la simiente por venir. ¿Eso qué significa? Es el plan redentor que Dios puso desde el puro principio de los tiempos, de que en algún momento vendría alguien y nos salvaría de la muerte. El tercero es de la promesa que le hizo a Noé, y ahí dijo, nunca más van a ser destruidos por un diluvio a nivel mundial. Ojo, eso no lo usa cierta gente para decir, hoy hubo un diluvio o una lluvia o una inundación en tal pueblo. Dios no cumplió su promesa, no. La promesa es a nivel mundial y tomen eso en cuenta porque de hecho todas las señales que se dan para lo que es el apocalipsis, por ejemplo, tienen que suceder a nivel mundial, no a nivel local. Entonces, por más que uno vea aquí cosas que están pasando, que dice, uy, qué miedo, no significa que ya viene el fin. A veces falta que se cumplan a nivel global para que así sea. Tenemos también el pacto abrahámico. El pacto abrahámico es el que agrega detalles sobre la simiente por venir cuando se lo dio a Abraham. Y finalmente tenemos el pacto mosaico. ¿Qué significa esto? De Moisés. Eso fue establecido para Israel, para que ellos fueran una nación santa. Y como lo vamos a descubrir completamente en el próximo estudio, porque aquí pienso cerrar por hoy, no fue más que una prueba de que nuestras propias acciones no son suficientes y no pueden llevarnos a Dios, y que no hay forma de que nosotros seamos lo suficientemente santos como para llegar a Dios, sino que solo su infinita misericordia y su gracia son lo que nos puede a nosotros hacer salvos. Amén. Ahora, como les decía, entonces vamos a continuar con este tema el próximo domingo para poder mantener este video dentro de los parámetros de YouTube y Facebook y demás. Quiero invitarlos, eso sí, a que me sigan en mis 2 lecturas bíblicas anuales. ¿Cómo vamos a hacer eso? En caso de que usted nunca haya leído la Biblia, en caso de que ya la haya leído, pero como que, no sé, como que le quedan dudas ahí, o simplemente porque usted quiere volverla a leer, porque no tiene nada de malo, sería bueno leerla una vez al año, por lo menos. ¿Cómo lo hacemos? Muy simple matemáticamente. La Biblia tiene exactamente 1189 capítulos. Eso significa que si usted lee 7 capítulos por día, no debería tomar más de 170 días para leerla completa, una vez. Entonces, si usted hace eso de leer 7 capítulos al día, 2 veces los 170 días que se menciona ahí, va a haberla leído 2 veces antes de que se le acabe el año. Eso significa 340 días total. ¿Y eso qué hace? Que usted no se le gastó todo el año, le quedaron 25 días en caso de que se pase o lo que sea. ¿verdad? Ahora, lo que sí les digo yo es que ese margen de 25 días solo lo usen en caso de que de verdad haya una emergencia y no puedan leer los 7 capítulos. Es muy sencillo. Tengan en cuenta, la lectura de un capítulo no lleva más de 5 a 10 minutos. A veces tarda menos que eso. Hay capítulos que son sumamente pequeños, hay otros que sí son muy grandes. Cuando lleguen al Salmo 109 van a ver de lo que hablo, pero por lo general 5 a 10 minutos. Ahora, eso significa que un poquitito más de una hora tal vez sea lo que se le lleve por día. Y no tiene que hacerlo en una sola sentada. No es que usted sienta una hora y no lo puede distraer su hijo, su perro, su quehacer, es que está quemando la comida. No, usted puede parar, pero pretenda por lo menos dedicarle esa hora a Dios y usted va a ver como en un año 2 veces la Biblia. Ahora, si les digo algo, yo tengo la esperanza de poder leer la Biblia por unos 3 veces este año. ¿Por qué? Porque voy a leer 10 capítulos por día. Entonces, casi me da tiempo en un año de leerla completa 3 veces. Oren por mí y yo voy a estar orando por ustedes para que lo logremos. Espero en Dios que este mensaje les sea de mucha bendición. Si no sabían este contenido anteriormente, ojalá en manos de Dios lo pongo, que les llegue a su corazón y completamente
los ilumine y que Dios sea el que los guíe siempre. Yo nada más soy la herramienta. Los dejo en manos de Dios. Sigo pidiendo por ustedes que tengan un excelente y muy feliz año 2022. En el nombre de Jesús. Amén.